Bueno, entonces los presento con Rodrigo Sherlo, que era el primer autor, pero hubo un cambio por otro autor que tenía otra presentación. Nos va a presentar simulación y análisis de fallas eléctricas en una microred aislada con integración de generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías. Así que bueno, los dejo con Rodrigo. Exactamente. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sherlo. Desarrollamos este trabajo junto con Jorge Vega, Fabio Michitori y José Luis Godoy, y lo titulamos Simulación y análisis de fallas eléctricas en una microred aislada con integración de generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías. Bueno, una breve introducción de las problemáticas que se tienen hoy en día, la más importante en este caso, en cuanto a lo que son las protecciones de las microredes, que bueno, tienen que ver con, vamos a poner el puntero acá, tienen que ver con el flujo de potencia bidireccional, que tradicionalmente, bueno, en los sistemas eléctricos ese flujo es unidireccional, digamos que de generación a carga. En el caso de, bueno, de las microredes ese flujo es bidireccional, ¿no? Otro problema que se tiene también tiene que ver con la diversidad en las topologías posibles que se pueden tener. Se pueden tener diversos tipos de generación solar, generación hidrocinética, aerogeneradores, baterías, sin baterías, y todo eso hace que, bueno, cada protección para estos sistemas tiene que ser un problema, una resolución individual del problema, digámoslo. Bueno, la variabilidad de la generación, debido a la intermitencia de los recursos, es algo que es bien conocido. Por supuesto, las corrientes de fallas, cuando se tiene baja generación, por ejemplo, solar, cuando no se tiene mucha radiación, no es lo mismo que en los momentos de mayor radiación, ¿no? Eso también se debe tener en cuenta en digamos, los sistemas de protección en microredes. Y por último, las corrientes bajas de falla, las corrientes bajas de cortocircuito, y esto tiene un poco más que ver con que, bueno, los generadores en este caso no tienen grandes masas rotantes y no tienen esa inercia, y por lo tanto, bueno, las corrientes no son tan elevadas, las corrientes de falla de cortocircuito. Digamos que están basados en convertidores electrónicos que tienen, bueno, sistemas, no tienen esa inercia y aparte muchas veces están limitados en corriente de falla, ¿no? Bueno, los objetivos del trabajo, el objetivo general de nuestro trabajo fue desarrollar un modelo de simulación con el mayor nivel de detalle de una microred monofásica aislada, compuesta por paneles fotovoltaicos, banco de baterías y cargas de alterna, con el objetivo de analizar señales eléctricas durante fallas y evaluar el funcionamiento de los sistemas de protección. Y bueno, los objetivos particulares asociados, modelar la microred y su componente con el mayor nivel de detalle, porque queremos obtener señales lo más reales posible para el próximo paso que va a ser el desarrollo del sistema de protección. Bueno, también desarrollar el control primario de los convertidores, electrónicos de los paneles, las baterías y los inversores. El control, digamos, a bajo nivel sería, ¿no? Y por último, simular distintos escenarios de falla de cortocircuito, que en este caso, bueno, fueron 6 escenarios nada más que hemos simulado. Bueno, la microred que propusimos es la que se aprecia arriba a la derecha. Es una microred que nosotros ya trabajamos, ya desarrollamos la gestión de la energía de la microred. Bueno, en este caso el que queremos desarrollar es el sistema de protección, ¿no? Y bueno, está compuesta por paneles fotovoltaicos, 8,53 kilovatios nominales, digamos, baterías, 3 kilovatios hora, y bueno, los convertidores asociados a los paneles, asociados a las baterías, y por supuesto el inversor, que tiene una potencia nominal que coincide con el pico máximo de la carga. Y bueno, en la figura podemos apreciar, bueno, que en este caso los modelos de los paneles y la batería, bueno, ya incluyen, ¿no?, lo que serían los convertidores asociados. Bueno, para comenzar un poco con el modelado que desarrollamos nosotros, comenzar con el tema del control del bus.
el bus se regula a una tensión de 400 voltios, que es una tensión mayormente utilizada en inversores. Y esa regulación, digamos, se logra a través de el banco de baterías, a través de la carga y la descarga de ese banco de baterías, ¿no? Es decir, cuando hay exceso de generación fotovoltaica, se carga el banco de baterías, y cuando hay déficit de energía en la carga, bueno, se descarga, se obtiene esa energía del banco de baterías, siempre regulando en 400 voltios. Y bueno, en los estados permitidos de la carga, el state of charge en inglés, está permitido entre 20% y el 100%, ¿no? 20% es el mínimo permitido para cuidar de alguna manera la vida útil de las baterías. Y ese límite está protegido por el BMS o el Battery Management System, que es el que gestiona las baterías. Bueno, el modelo de los buses que nosotros propusimos es un modelo de RL, básicamente porque queremos obtener, como ya mencioné anteriormente, las mejores señales para luego analizarlas. Y bueno, ahí se aprecian los 3 tramos de los buses. Tenemos 3 buses, por así decirlo, ¿no? El bus DC1, que llamamos, está comprendido entre la salida del inversor, la salida del convertidor de los paneles y la entrada del inversor. El bus DC2 está comprendido entre la salida del convertidor de baterías y la entrada del inversor, y el bus de alterna está comprendido entre la salida del inversor y la carga. Bueno, los parámetros se ven ahí en la tabla, parámetros de resistencia e inductancia que se utilizaron, el tipo de cable y las longitudes de los tramos. El más corto es el tramo del convertidor de la batería del inversor. Bueno, el convertidor de los paneles que utilizamos se aprecia en la figura. Es un convertidor, bueno, diseñado para un arreglo de paneles de 4 ramas y de 4 ramas en paralelo y 10 en serie, es decir, 40 paneles, con una potencia de aproximadamente 8,53 kilovatios. Y las características del convertidor es que es una configuración elevadora, y tiene una frecuencia de conmutación de 20 kHz. El objetivo de este control, el objetivo de este convertidor en realidad es inyectar la potencia, la máxima potencia posible proveniente de los paneles fotovoltaicos al bus DC. Y esto lo logramos a través de un control con un algoritmo MPPT, en este caso perturbar y observar. Bueno, estas gráficas ya son bastante bien conocidas, o sea, tiene que ver con el funcionamiento del algoritmo perturbar y observar. Simplemente mencionar que, bueno, hay diferentes curvas para diferentes radiaciones, diferentes curvas de potencia. La superior es de 1 kilovatio sobre metro cuadrado, la inferior es para una radiación de 0,1 kilovatios sobre metro cuadrado. Se aprecia que el punto de máxima potencia se va modificando con la radiación, y lo que hace el algoritmo es aumentar, disminuir el ciclo DUT y el PWM en realidad, y observar si con ese cambio aumenta o disminuye la potencia. Y bueno, el algoritmo se puede apreciar acá, pero no voy a detenerme en más detalles. Bueno, el convertidor de las baterías es un convertidor para baterías tipo plomo ácido, con una tensión de baterías de 200 voltios y una capacidad de 15 ampere-hora. Bueno, con el estado permitido de la carga que ya mencioné anteriormente. Y bueno, una configuración es una configuración bidireccional, es decir, que el flujo de potencia puede ir para ambos lados, y una configuración reductora o elevadora. El objetivo de control en este caso es regular en 400 voltios el bus DC. Y bueno, en este caso las protecciones que implementamos son las protecciones de transitorio de tensión en la salida a través de varistor, y de cortocircuito configurado en 120 amperes por 1 milisegundo, que son protecciones tradicionales, digamos, en este tipo de circuitos. Valores tradicionales.
Bueno, el convertidor, digamos, el control del convertidor se lleva a cabo a través de dos PID, uno para carga y otro para descarga. Digamos que cuando el bus está por encima de 400 voltios, se activa, digamos, el control del PID de carga, y cuando está por debajo, el de descarga. Y bueno, básicamente la descarga, es decir, cuando se descarga la batería, se switchea sobre S2, se eleva la tensión, dejando S1, el transistor S1, funcionando como diodo, y cuando descargas es la inversa. Bueno, el inversor es un puente H, y básicamente se sacaron algunos valores de un inversor ABB modelo 1 DM6.0 Plus, con una potencia nominal de 6 kilovatios y, bueno, una frecuencia de conmutación en 20 kHz. Se modeló la modulación con SPWM unipolar, y, bueno, el filtro de PCB, un filtro común LC. Las protecciones que nosotros incorporamos al modelo del inversor son nuevamente la de tensión con varistor, que todos los inversores lo traen. Tiene protecciones por sobrecarga y protección de cortocircuito configurada en 160 amperes durante 1,6 milisegundos. Digamos, transcurrido ese tiempo, se activa directamente la protección por cortocircuito, digamos, sobre este relé que se abre. Bueno, el control es digamos, se lleva a cabo a través de dos controladores PI que están conectados en cascada, un controlador de tensión, unos de tensión y otros de corriente, y, bueno, se tiene una señal de referencia, en nuestro caso de tensión de 220 voltios y 50 Hz, y, bueno, el controlador digamos, de tensión se retroalimenta a través de la salida de tensión del inversor, y el de corriente a través de la corriente por el inductor de salida, el filtro de salida, digamos, del inversor. Bueno, de esta manera se obtiene una tensión de referencia, una señal de referencia, que es la que luego se utiliza para desarrollar lo que sería la modulación de SPWM unipolar. Bueno, las simulaciones que nosotros propusimos fueron distintos escenarios. Básicamente queríamos probar que había algunos escenarios que no, digamos, la protección de corriente no funcionaban, básicamente porque había baja radiación solar. Y, bueno, se supusieron 4 puntos de mediciones, uno en la salida del convertidor de las baterías, otro en la salida del convertidor de los paneles, otro a la entrada del inversor y otro a la salida del inversor. Y esos puntos miden en realidad tensión y corriente. Y, bueno, las fallas en todos los casos se supusieron a mitad de los buses por simplificación. Se ve la parametrización de la falla en la tabla. Vemos que para todos los escenarios, son 6 escenarios de falla que nosotros propusimos, todos los escenarios tienen la misma radiación, misma baja radiación, la carga del inversor, la resistencia de cortocircuito unitaria en todos los casos, y lo que se modifica es digamos, el lugar a donde se produce la falla, en el bus de alterna, en los buses de continua, y el momento en que sucede la falla respecto a la señal de salida del inversor. En este caso sería en cruce por cero de la señal de tensión de salida, y en este caso sería en el máximo punto de la excursión, ¿no? Y acá hay otra cosa importante, es que en todos los casos se supuso el SOC mínimo, por lo cual las baterías estaban protegidas y no entregaban nada de energía. Bueno, lo que obtuvimos, perdón. Estas son las gráficas que obtuvimos. Vemos vemos los 3 escenarios, primeros escenarios, y vemos en estos 3 escenarios vemos 4 gráficas en cada uno. Esas gráficas representan los 4 puntos de mediciones. En rojo se ve la corriente y en azul se ve la tensión.
y la flecha indica el momento y el bus en donde se produce la falla. Vemos que antes de la falla, bueno, tenemos el bus regulado en 400 voltios, un funcionamiento correcto, tenemos una señal de salida del inversor de 220 voltios, 50 Hz, y al producirse la falla, aumenta notablemente la corriente y luego disminuye, pero en ningún momento queda igualada a cero, es decir, que no se activan las protecciones. Y la corriente y la tensión son iguales porque la resistencia de cortocircuito que supusimos es unitaria. En el caso de, bueno, el escenario 2, vemos que hay un pico de corriente cuando se cortocircuita, digamos, la salida del convertidor de paneles. Este pico de corriente está asociado al capacitor, a la descarga del capacitor. Vemos que luego disminuye y tampoco se activan las protecciones de cortocircuito. Y esta señal en la entrada del inversor se ve que hay un pico negativo de corriente y se debe a la descarga del capacitor del inversor, ¿no? En el escenario 3 sucede algo parecido, solo que la corriente del capacitor, en este caso del capacitor del inversor, es más grande porque el cortocircuito se produjo más cerca, básicamente. Bueno, esta es la explicación de por qué la corriente y la tensión no son cero ni son distintas, digamos. La corriente y la tensión son iguales porque la resistencia de cortocircuito es unitaria, pero lo que sucede acá es que al cortocircuitar el bus, el diodo del convertidor de los paneles quedan directa, por lo tanto queda en conducción, y lo que sucede es que en este punto se estaba trabajando antes de la falla y luego se bajó la falla a este punto, es decir que en el cortocircuito también tenemos menor potencia de cortocircuito, digamos, entregamos por los paneles. Bueno, los escenarios, para ir avanzando un poco más rápido porque ya me pasé, son muy parecidos, o sea, no hay mucho más para aportar acá, lo único que se ve es una diferencia, digamos, sustancial en la falla del bus de alterna, obviamente, porque se produjo en la máxima excursión de la señal de salida, pero al igual que en los casos anteriores, se ve que en ningún momento se activaron tampoco las protecciones de cortocircuito. Perdón. Bueno, como conclusiones podemos decir que, bueno, si las baterías están protegidas, si las baterías no están protegidas, es decir, que tienen una carga mayor a la mínima, las protecciones tradicionales se activan. Nosotros no lo mostramos acá, pero la energía y la potencia de las baterías, por más de que estén descargadas, activan las protecciones tradicionales que tienen estos convertidores. Bueno, existen situaciones operativas donde las protecciones tradicionales de corriente de la microhora no se activan frente a un cortocircuito, que es lo que mostramos anteriormente. Y bueno, también estas simulaciones dejan ver que es posible detectar y ubicar de manera aproximada una falla a través de análisis de las señales y de corriente y tensión. Y también es posible detectar alguna falla, en realidad, no solamente un cortocircuito o algún inconveniente, cuando tenés integración de generación fotovoltaica a través de la comparación de un modelo de generación, que podría tener en cuenta, por ejemplo, la radiación, y lo que realmente se está generando, y a través de, bueno, esa diferencia, concluir que hay una falla o hay un funcionamiento correcto, ¿no? Bueno, eso sería todo por mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Abrimos un espacio para preguntas. Bueno. Bueno, sigo yo con las preguntas. Yo una pregunta cortita. Ahí está analizando la situación ante las fallas que entraban en conducción algunos semiconductores. Eso está previsto, digamos, hay que dimensionar el semiconductor para que no. Y en ese caso, yo justo vi la presentación. Pero en el caso de los paneles solares, por ejemplo, cuando sucede ese cortocircuito que yo estaba mostrando, que queda en conducción, digamos que el panel solar es como una fuente de corriente, no te va a entregar nunca más de lo que está definido por la radiación, ¿me entendés? Entonces, al tener una radiación...
Ujú. Entiendo. Pero en el caso, qué sé yo, de las baterías, por ejemplo, bueno, las baterías entregan una corriente enorme y bueno, ahí lo que se hace muchas veces también es, digamos, limitarla con inductores a la corriente para eliminar los picos, digamos. Y una pregunta más, por ahí hablas de batería de plomo ácido, eso no es mi área, ¿no? Pero Ajá. ¿no está en retirada el plomo ácido? No están retiradas de sí, no Sí, están... sí, digo por el tema ambiental, ¿no? Uno Y, piensa plomo y... y sí, sí, en realidad, básicamente podrían ser de gel también, o sea, el funcionamiento es muy parecido. En este caso también, o sea, yo lo que hice fue modelarla como plomo ácido, pero el funcionamiento va a ser el mismo. medianamente parecido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cómo se cargan, digamos. O sea, lo que son las baterías de litio, por ejemplo, que son las que se vienen, pero también son más caras. Entonces, hay una relación ahí que todavía no está resuelta para que se termine de usar el resto de la batería, pero tienen un algoritmo de carga especial. O sea, tienen corrientes constantes, después tenés tensiones constantes, precorrientes de carga. Hay algunas cuestiones ahí que hacen que las baterías también sean diferentes, pero ya te digo, todavía son más caras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias.